¿Cuál es el impacto real justamente en el tema de las mujeres cuando Tenemos que entender que venimos de un contexto histórico, cultural, en el que levantar la voz de la mujer no ha sido bien visto. porque de alguna manera ellas tienen que tener ciertas herramientas quizá adicionales que El un... 90% de las empresas, lamentablemente, mueren en los primeros 3 años. Se nota muy de cerca todas las carencias que hay en esa línea. Buenos días, hoy vamos a hablar de un tema tan necesario como urgente, el liderazgo femenino en contextos adversos. Un liderazgo que ha ganado visibilidad, sí, pero que sigue abriendo paso entre estructuras rígidas, entornos hostiles y miradas que aún lo cuestionan. Este episodio abre un espacio para mirar de frente las realidades que muchas mujeres viven cuando asumen roles de liderazgo. Las presiones externas que desafían su autoridad, las tensiones internas al romper moldes heredados y los caminos de transformación que emergen cuando se lidera con conciencia, empatía y resiliencia. No se trata solo de hablar de género, se trata de hablar de poder, de estructuras, de cambio y sobre todo de posibilidades. Queremos desmontar mitos, visibilizar retos reales y rescatar esas historias que rara vez se cuentan. Las batallas silenciosas, los logros que no siempre se celebran y los recursos internos que sostienen el camino. Este episodio es para quienes lideran, para quienes acompañan, para quienes están listas o listos para construir un nuevo paradigma. Hoy nos conectamos desde México hasta Costa Rica para recibir a quien será la voz de este episodio. Ella es la maestra Rita Picado. Ella es máster en Administración de Empresas con énfasis en mercadeo. Ha trabajado activamente en docencia, investigación y extensión en el tema de espíritu emprendedor. Fue coordinadora del programa Tech Emprende, orientado al fomento de la cultura emprendedora a nivel institucional. Es docente en la Escuela de Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica, impartiendo cursos de teoría administrativa, mercadeo y desarrollo del espíritu emprendedor tanto a nivel de grado como de posgrado. Además, Rita participa activamente en la Red Motiva, liderada por la Universidad de Valencia, España, y coordina un programa de extensión de fortalecimiento de iniciativas femeninas. Quizás estás emprendiendo o tal vez te estás reinventando, sea cual sea tu camino, hay algo que te trajo hasta aquí, la necesidad de entender más, de crecer distinto. Porque no se trata solo de escuchar, sino de conectar, cuestionar y sentir. Esto es Cómo Va, yo soy Juan Carlos Florido, me da mucho gusto compartir contigo este momento. Maestra Rita Picado, muy buenos días, gracias por ser la voz de este episodio. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contenta de compartir este espacio y poder aportar un poquito desde la experiencia. Maestra, nos gusta en este episodio, además de que yo hago la presentación formal, me gusta empezar primero conociendo un poquito, en este caso, a Rita Picado. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que te motiva en este mundo de emprendimiento? Sí, gracias Juan Carlos. Bueno, me parece que esta es un poco mi pasión, ha sido mi pasión durante los últimos 15 años, tratando un poco desde el acompañamiento en mi rol de la universidad, no solo de entender cómo funciona todo el tema del emprendimiento, sino cómo apoyar este proceso que es difícil y que, bueno, tanto las estadísticas nos dicen a nivel internacional, que el 90% de las empresas lamentablemente mueren en los primeros 3 años, ¿verdad? Esto a mí me ha tocado muy de cerca en el sentido de, bueno, estando de este lado en la academia, cómo poder desarrollar programas, crear iniciativas que acompañen este proceso. Por eso es que durante bastantes años me dediqué al tema de la incubación de negocios, al tema del espíritu emprendedor, y ahorita en realidad también sigo desde una trinchera más desde la investigación. Estoy actualmente haciendo mis estudios doctorales y también muy orientada a ese tema y trabajando con proyectos de extensión, específicamente con lideresas femeninas en contextos de vulnerabilidad en mi país, que es un tema muy, muy importante, y que
se nota muy de cerca todas las carencias que hay en esa línea. Sí, entiendo. Comentaste hace un momento, diste una estadística que, bueno, creo que todo el mundo conocemos esa estadística del 90% de las empresas que suelen desaparecer en los 3 primeros años. Tú que te dedicas mucho al tema de la investigación, ¿hay alguna estadística de cómo impacta o cuál es el impacto real justamente en el tema de las mujeres cuando el emprendimiento se trata de mujeres? Y eso es interesante, porque desde ahí empezamos con no separar la información, ¿verdad? Parece que es muy similar, pero vieras que yo me atrevería a decir, no puedo hacer una cita puntual de alguien, pero desde la experiencia, a mí me parece que ese porcentaje en los emprendimientos femeninos podría ser un tanto diferente, y te explico. Porque el emprendimiento femenino en muchos casos está invisibilizado. ¿A qué me refiero? A que en términos prácticos, un emprendimiento a nivel de su cara externa puede participar la familia o eventualmente en ciertos contextos culturales aparecer a nombre del hombre, ¿de acuerdo? De la pareja y no necesariamente de la mujer, que es la que está detrás, por ejemplo, en muchos emprendimientos de alimentación, ¿verdad? En servicios, ¿verdad? Que no necesariamente la visibilización, inclusive también tenemos que dejar otro tema, la formalización está a nombre de la mujer. ¿Ves? Entonces, no tengo un número, yo quisiera darte un número, pero no quiero aventurarme porque sí me parece que hay diferencias, y más que las diferencias, más que el número, lo que me interesa es que hay que visibilizar esa cantidad de mujeres que están desarrollando iniciativas y que no necesariamente se están visibilizando, que están en las estadísticas. Sí, creo que es un punto que en algún momento se debería de retomar dentro de las investigaciones, porque si bien es cierto que existen estadísticas a nivel general, y más ahora en estos tiempos donde el rol de la mujer ha sido muy activo en nuestra sociedad, no solamente en el tema del emprendimiento, sino en otros temas sociales y culturales, creo que es importante empezar a darle la importancia necesaria para empezar como tú comentabas, a visibilizar todos estos contextos dentro de la mujer. Yo empezaba diciendo, Rita, que hablando de las mujeres en un contexto adverso, ¿sí existe un contexto adverso hoy en día para las mujeres en el emprendimiento? Sí, vamos a ver, inclusive, Juan Carlos, yo creo que uno de los elementos clave, que a veces, el otro día lo comentábamos, no es tan cómodo hablar de las violencias, ¿verdad? De las violencias de género. A la gente no le gusta porque también siempre decimos, ay, es que, ¿verdad? El feminismo y entonces esta cuestión. Tenemos que entender que venimos de un contexto histórico, cultural, en el que levantar la voz de la mujer no ha sido bien visto. Y aunque estamos en esta modernidad, Juan Carlos, yo lo sigo viendo. O sea, esto sigue siendo una realidad. Vamos a ver, creo que hemos avanzado mucho como sociedad. Me parece que hemos dado pasos importantes y creo que también las distintas generaciones van haciendo el cambio. Entonces, cuando hablamos de ese contexto adverso, sí, sigue siendo una realidad y es mucho más clara esa realidad en ciertos contextos culturales, ¿verdad? O sea, si nosotros podemos estar hablando en espacios más académicos, más intelectuales, probablemente hablamos con más libertad y hablamos entendiendo todo el contexto histórico que hay. Pero en otros espacios no.
¿verdad? Entonces, ese contexto adverso, y cuando yo hablo de esas violencias, no pensemos solamente en que la violencia tiene que ver con los golpes, con los femicidios que siguen aumentando, Juan Carlos. Es que esta es una realidad, ¿verdad? Que insisto, no nos gusta hablar mucho de este tema, pero sigue siendo una realidad en nuestros países. Y esa otra parte de la que no se habla mucho es esa violencia psicológica, que a mí sí me parece que se sufre muchísimo en todos los ámbitos. ¿Ves? Cuando hacemos diferencias culturales o sociales a nivel de estrato social, lo podemos ver muy gráfico hacia la violencia más física, pero la violencia psicológica me parece que es más incisiva, es más dolorosa y puede ser más constante durante el tiempo. Eso es lo que tendría que decirte desde ese contexto adverso. Ya. Y justamente retomando esta parte de la violencia psicológica, lo que comentabas de lo que significa dentro de nuestro contexto cultural, creo que también es menos perceptiva, ¿no? Parece que normalizamos ciertos patrones o ciertas conductas psicológicas que a veces ni siquiera nos damos cuenta que es un tipo de violencia hacia una persona. Ya dejemos el tema de las mujeres. A veces dirigirnos de alguna manera a una persona o hacer un comentario que culturalmente es aceptado, pero que finalmente detrás de esto hay una violencia psicológica que muchas veces ni siquiera percibimos como las personas que hacemos este tipo de comentarios, pero la persona que lo recibe quizá lo toma de otra manera. Ahora, comentabas del tema cultural, la parte del feminismo, que es algo cultural y sobre todo que estamos viviendo muy fuerte en Latinoamérica, porque entiendo que quizá en otros países europeos quizá llevan otro contexto, no quiero decir otro camino recorrido, pero otro contexto, pero concentrándonos o pensando en nuestra cultura de Latinoamérica, cuando hablamos de este tema de violencia física, psicológica, cultural, ¿dónde crees que esté el centro de todo esto? ¿En el hogar, en las empresas, en los amigos, en la sociedad? ¿Dónde nace todo este tema cultural, Rita? Pues yo creo que es multicontexto. Vamos a ver, porque pensemos, y muy bien lo decís, en las personas que sufren inclusive algún tipo de discriminación. Eso muchas veces cuando lo hacemos de forma imperceptible, como bien lo decís, cuando nosotros somos protagonistas de esas pequeñas violencias, es porque lo aprendimos. ¿Y dónde lo aprendimos? Lo aprendimos desde que estamos pequeñitos, viendo el comportamiento de nuestros padres, de nuestros hermanos, viendo inclusive lo que sí debe hacer una mujer y lo que no debe hacer, ¿verdad? Lo que sí hay que servirle al hermano, por ejemplo, ¿verdad? Eso nosotros lo aprendemos. Si el hermano no hace ninguna limpieza en la casa porque es hombre, no le toca, ¿me explico? Imperceptiblemente nosotros empezamos ahí desde que somos muy pequeñitos, pero lo reproducimos en la escuela. Claro, porque entonces desde que estamos muy pequeñitos empezamos esos contextos sociales, los amigos, las personas cercanas, vamos extendiendo los espacios, pero en esos espacios extendidos venimos protagonistas de todas esas mismas familias. Entonces estamos reproduciendo. En las empresas, por ejemplo, a mí me parece muy interesante que en los últimos años hay protocolos cada vez más, y eso a mí me alegra, protocolos muy claros en contra de la discriminación y en contra de todo el tema de hostigamiento sexual, hostigamiento laboral, ¿verdad? Se promocionan las empresas en este momento como espacios seguros. Las empresas, las instituciones, ¿verdad? Se está trabajando muy fuertemente en eso. Pero siempre dentro de esos contextos te vas a encontrar igual personas más proclives, otra vez, vamos con temas más de cambio generacional, y otras personas que no quieren o que no aceptan o que en voz alta no lo dicen tanto, pero
otra vez nos vienen a hablar de esto. ¿Para qué esto? ¿Me explico? Ahí están esas microviolencias, ¿verdad? Que las tenemos arraigadas. Creo que la palabra clave acá es, hay un arraigo. Esa parte cultural viene imperceptiblemente en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo cultural, social, personal, empresarial. Y entonces ahí es donde salen esos comportamientos. ¿Y salen de dónde? Porque los hemos construido. Sí, de alguna manera aprendimos a conducirnos de cierta manera y todo esto lleva a una normalización y al final de cuentas pues somos producto de una sociedad que viene de una familia donde aprendió todo este tipo de contextos sociales. Mencionaste algo sobre los protocolos que están tomando últimamente las empresas y para mí esta parte me llama mucho la atención o es muy curioso para mí porque pareciera que para poder darle un lugar o darle espacios a ciertos sectores sociales, que en este caso son las mujeres, hablando dentro de las organizaciones, pareciera que necesitamos un protocolo cuando esto ni siquiera debería de existir. ¿Tú crees que en algún momento evolucionemos en un momento donde ya no haya necesidad de un protocolo porque esto ya fluye de una manera orgánica y diferente? ¿O crees que vamos a seguir dependiendo siempre de protocolos para poder incluir a quienes menos han sido incluidos históricamente? Yo quiero pensar que sí, Juan Carlos. Yo quiero pensar que los cambios generacionales nos van a llevar cada vez más a eso. Pero depende otra vez de esa construcción social que estamos haciendo hoy con los niños pequeñitos en nuestras casas, ¿verdad? En nuestras escuelas, en nuestros espacios. ¿Por qué son necesarios los protocolos? Y el otro día lo conversábamos, porque necesitamos acciones afirmativas. Es interesante porque las acciones afirmativas se han establecido justamente por la necesidad de equiparar esos mismos derechos que, como bien lo decís vos, bueno, es que no debería, esto debería ser completamente natural, debería ser orgánico, no deberíamos hacer esa diferencia. Pero bueno, es que no hace tantísimo tiempo que, por ejemplo, las mujeres tuvieron derecho al voto. O sea, es que yo lo veo, ¿verdad? O sea, es de nuestros tiempos modernos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un camino muy largo todavía que recorrer, que hay un cambio cultural muy profundo, muy arraigado, y que también un detalle que yo visibilizo es que a veces se percibe esas acciones como algo en contra de los hombres. Esto me llama poderosamente la atención, ¿verdad? En ciertos contextos es como malentendido, ¿verdad? Es decir, ¿cómo voy a beneficiar a una mujer? ¿Por qué hacer una acción afirmativa para el liderazgo femenino? Bueno, otra vez, porque venimos de un contexto histórico donde no hay realmente una igualdad de oportunidades, pero no necesariamente lo vemos. Y te voy a decir otra cosa, no estoy hablando de que este comportamiento solo lo externen hombres, también mujeres, por eso te digo que es un tema muy cultural, ¿verdad? Que aprendimos eso y que nosotros decimos, no, pues que ¿para qué? ¿Cómo es posible que hablemos de estas cosas y esto va en contra de los hombres o está discriminando a los hombres? Y no, todo lo contrario, ¿verdad? Es tratar de visibilizar otra vez acciones, hacer acciones, tener esos protocolos que lo que permitan es justamente llegar a esa igualdad. Sí, claro. Sí, no, bueno, y esta parte que comentas donde pareciera que es una lucha entre hombres y mujeres que ya nos lleva a otras situaciones que no es tema de este capítulo, pero donde justamente sí se da como esa lucha entre los géneros que finalmente no debería de existir. Y por eso quise detenerme un poquito en el tema de los protocolos, porque justamente para eso son, para tratar de normar ciertas conductas o ciertos patrones dentro de las organizaciones. Y esto me lleva a otra pregunta. Acá en México, por ejemplo, se está en toda la parte política, en la parte de estructura del gobierno,
se está, y me imagino que en otros países de Latinoamérica también, se está llevando a cabo ciertas políticas de cuotas donde cierto número de puestos deben de ser ocupados por mujeres, ciertos de hombres. Hoy, por ejemplo, actualmente estamos aquí en México viviendo un proceso inédito donde se está eligiendo un poder judicial que antes no era así, y existe estas políticas de cuota donde cierto número de puestos deben ser ocupados por hombres y por mujeres. ¿Qué opinas tú de estas políticas de cuotas, Rita? Sí, a mí me parece, vamos a ver, que son necesarias justamente, Juan Carlos, porque no sucede, porque se ha vivido tradicionalmente en un mundo de liderazgos más masculinos, ¿verdad? Y se ha visto como lo más tradicional. A ver, no es por un tema de capacidades, y yo creo que en eso estamos claros, es por un tema de acceso. ¿Por qué acceso? Bueno, porque el rol tradicionalmente femenino es múltiple, es decir, cuando tenemos liderazgos masculinos que se pueden concentrar 100% de su tiempo, o al menos un 80% de su tiempo en esos trabajos, las mujeres tienen que repartir su tiempo en su trabajo, más el rol de cuidado en su casa, ¿verdad? También, por eso, esos temas de las cuotas se han visto, ¿verdad? O se han puesto sobre la palestra justamente para tratar de dar ese espacio, ¿verdad?, a las mujeres. Y otra vez, también creo que hay que entenderlo desde la forma correcta, porque, otra vez, ¿verdad?, podría entenderse como, no, es que hay que favorecerlas, porque entonces hay que favorecerlas y entonces, aunque no tenga capacidades, que llegue a ese puesto. Y yo creo que nada más lejos de la realidad, ¿verdad? No es así, ¿verdad? El otro día veía un video de una carrera, ¿verdad? Y cómo salen el hombre y la mujer de la misma meta, pero era muy gráfico porque la mujer iba cargando un bebé, ¿verdad? Iba con tacones, porque además, ¿verdad? Socialmente todavía está ese tema, y entonces se veía donde claramente el hombre se le iba adelantando, ¿verdad? Entonces, pero es por eso, es por nuestras realidades sociales. Entonces, podemos, por eso, y también ha sido una lucha, toda la temática de los salarios, ¿verdad? O sea, ¿por qué haciendo una misma, con una misma profesión, con un mismo grado universitario, con un mismo trabajo, los salarios de las mujeres serán menores? No, porque ella probablemente vaya a tener hijos y entonces eso hace que se retrase, que sea menos productiva, todo lo que conocemos, ¿verdad? Entonces, la respuesta es, creo que las cuotas son necesarias, pero es otra vez una acción afirmativa. Y recordemos que las acciones afirmativas son temporales, no están hechas para ser permanentes, es temporales mientras la sociedad también va pues normalizando la temática y entonces entendiendo, ¿verdad? Para que las mujeres lleguen a esas posiciones de liderazgo que necesitan una participación mucho más evidente de sus parejas, de sus hijos, de sus familias. ¿Para qué? Para que entonces la responsabilidad no sea 100% de ella en el cuidado, en las labores del hogar y todo lo que tradicionalmente se ha hecho. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con los contextos, como tú bien comentas, de dónde venimos originalmente y cómo se ha conceptualizado los roles tanto de un hombre como de una mujer. Pero creo que me quedo con esta parte que me parece muy importante lo que comentaste y lo aplico tanto para los protocolos que comentamos hace un momento como para las políticas de cuotas que deberían ser temporales y que finalmente la finalidad de todo esto debería ser empezar a buscar otro tipo de normalización en los roles tanto de los hombres como de los hombres y las mujeres en el ámbito organizacional. Y justamente esto me lleva un poquito, porque comentaste por ahí algunas características sobre los roles de hombres y mujeres, qué es de lo que se espera de una mujer y qué es lo que se espera de un hombre. Y aquí ya empezamos a empezar a hablar un poco de creencias y mitos que existen en estos dos roles dentro de la organización. En este punto quisiera preguntarte,
si tú consideras que existe una diferencia significativa en el liderazgo que ejerce una mujer en una función o en un puesto de poder en una organización, con respecto a un hombre, obviamente. Sí, vamos a ver. Creo que el liderazgo femenino se ha estudiado mucho desde características personales. Y es un tema también que toca el emprendimiento, ¿verdad? Que hemos hablado. Pero vamos a ver, yo sí considero que hay diferencias, pero naturales. Lo que quiero decir es que para efectos de gestión, si marcamos mucho la diferencia, y esta es mi perspectiva, más bien tendemos a hacer más la separación. Y yo lo que creo es que somos personas, ¿verdad?, que llegan a posiciones de liderazgo y que básicamente el comportamiento, la gestión, los resultados deben medirse exactamente igual, ¿verdad? O sea, es que yo creo que a veces hay que tener cuidado en que hacer mucho énfasis en la diferencia lo que hace más bien es de alguna manera seguir abriendo la brecha. No sé si me logro explicar, ¿verdad? O sea, yo creo que la base de la equiparación, de la igualdad, es que el principio de todo es que somos personas. O sea, yo me tengo que ver como persona humana y de ahí en adelante como ser social y de ahí en adelante como una persona que llega a asumir un rol empresarial y que va a depender de capacidades, de habilidades y de gestión. Ahora, lo que sí es cierto, Juan Carlos, y lo ha sido y lo sigue siendo, es que hay diferencias en esas características de liderazgo femenino y masculino, no lo podemos decir de otra manera. La mujer tiende más a cuestiones de trabajo en equipo, ¿verdad? A cuestiones más de resiliencia, a la escucha activa, ¿verdad? Otra vez también es hasta antropológico el tema, ¿verdad? O sea, nosotras no somos tan competitivas, no aprendimos a eso, no lo traemos en el ADN, entonces, lógicamente eso se refleja en cualquier ámbito, ¿verdad? Y el ámbito del liderazgo está por ahí. Entonces, creo que es eso, ¿verdad? O sea, verlo desde primero la persona, las habilidades y también entender que hay diferencias en esas características. Entiendo. Rita, tú eres docente, tienes mucha experiencia en temas de docencia y aparte estás participando, como mencioné en tu presentación, en una red de apoyo para apoyar a las mujeres emprendedoras. Me gustaría preguntarte, ¿qué se está haciendo? ¿Se está haciendo algo desde la academia para cambiar toda esta parte? Y te lo quiero preguntar porque hemos comentado de dónde viene todo nuestro contexto cultural y comentábamos que todo esto lo aprendimos de alguna manera, seguramente desde nuestros núcleos primarios, que bueno, el núcleo primario es la familia, pero finalmente quizá poco podamos hacer nosotros en el núcleo familiar, pero desde la parte educativa, desde la parte de la academia, ¿tú consideras que hoy en día se está haciendo algo para trabajar con todos estos modelos o moldes culturales que traemos arrastrando de muchos años? Yo creo que sí, lo he visto, lo vivo y sobre todo desde una aproximación desde la perspectiva de género, entendiendo esa aproximación, vamos a ver, desde el empoderamiento femenino, que es que yo creo que eso es muy importante. Yo estoy trabajando en este momento con grupos de mujeres en zonas vulnerables o en contextos vulnerables, que lo que hablamos es que socialmente ellas viven en espacios donde, imagínate que si es difícil emprender, ahí es más difícil emprender, porque inclusive ni siquiera a nivel de gobierno hay permisos específicos para que abran su emprendimiento. Pero también son zonas muy deprimidas socialmente, donde ellas realmente necesitan emprender, ¿verdad? No solo es que lo quieren, ¿no? Ahí no estamos hablando del emprendimiento por oportunidad, sino más bien del emprendimiento por necesidad. Porque además, en muchos contextos, ellas están solas y con hijos, ¿verdad? Entonces, madres solas con hijos, jefes de familia, pues que necesitan sacar adelante a su familia. Entonces,
desde ahí donde se está trabajando y yo creo que hay trabajos muy buenos alrededor del mundo y en Latinoamérica es donde más lo necesitamos, creo, ¿verdad? Principalmente por temas culturales, pero sí me parece que la academia puede hacer mucho, mucho, es una aproximación y es importante, y siempre lo hablamos en los proyectos de extensión, una aproximación también desde el respeto, ¿verdad? Ahí no podemos llegar, en la academia no se puede llegar a decir, es que nosotros venimos a decirles que nosotros lo hacemos mejor y que sabemos más que ustedes. Eso no es así, ¿verdad? Eso hay que tener la sensibilidad de entender que vos tenés un contexto en el que vivís y un contexto cultural en el que te desarrollas, pero desde el respeto, cómo te ayudamos, cómo nos aproximamos con herramientas específicas para que entendas tu propio valor. Yo creo que ahí está una base fundamental, porque en esos aprendizajes, en esas violencias que hablábamos al principio, ¿qué es lo que pasa? Que la mujer no se la cree, ¿verdad? Y no estoy hablando de solo contextos de vulnerabilidad, en contextos intelectuales, académicos. ¿Por qué? Porque entonces vas ahí con una gotita, y entonces vos o te sentís sola. Todavía tenemos muchas carreras. Yo trabajo en una universidad tecnológica donde hay carreras universitarias donde son muy pocas las muchachas que estudian una carrera. Y eso, otra vez, no es por tema de capacidades, es por tema de acceso y cómo se sienten ellas con respecto a sus propias capacidades. Entonces hay que empezar desde ahí, desde ese empoderamiento. Y no lo entendamos mal, ¿verdad? Otra vez, porque a veces es un poco satanizado el término. Empoderamiento femenino, feministas, sí, feministas, porque se ha necesitado y se sigue necesitando, pero entendámoslo desde la defensa de esos derechos, ¿verdad? Desde el crecer, desde el entenderme, desde el valorarme. Creo que esa es la parte más importante. Rita, comentas algo que me parece muy interesante, sobre todo por la narrativa que ha existido en los contextos actuales, sobre todo en México, Latinoamérica, imagino que Costa Rica también. Hablas del tema de empoderar a las mujeres para que puedan tener cierto acceso a ciertos puestos de jerárquicos, de control, de poder, o incluso dentro de un emprendimiento. Imagino que este empoderamiento va en función de ciertas barreras que todavía hoy en día se presentan para que la mujer pueda acceder a estos niveles o a estos puestos. Quiero preguntarte cómo, de una manera sencilla, ¿cómo es este empoderamiento? La pregunta es, ¿qué tipo de habilidades se le dan a una mujer o a un grupo de mujeres, o qué tipo de preparación se requiere para poder tener este empoderamiento? Pensemos que van a llegar a una posición donde va a haber ciertas barreras, donde todavía existe el ¿por qué me ordena ella que es una mujer? ¿Por qué ella me va a decir qué hacer? Este tipo de barreras. ¿Cómo es este empoderamiento, esta preparación? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo lo hacen ustedes dentro de la red que tú lideras? Bueno, en la cual tú estás participando. Sí, bueno, vamos a ver. Yo diría que primero desde el reconocimiento de las propias habilidades, ¿verdad? Bueno, yo por ejemplo que he trabajado en temas de emprendimiento, he trabajado por mucho tiempo con la temática de las habilidades emprendedoras, ¿verdad? Para todas las personas. Porque es muy importante reconocer primero esa parte, ¿verdad? Entender de qué hablo cuando hablo de liderazgo, de habilidades de negociación, de ese trabajo en equipo. O sea, si yo voy a liderar un espacio y voy a contratar gente, ¿verdad? Entonces, se trabaja primero desde las habilidades propias, del descubrir esas habilidades, del ponerlas en práctica. Y también el empoderamiento se ve desde mi propia realidad como mujer, de mi rol también propio. ¿Qué significa emprender y al mismo tiempo ser mamá? ¿Verdad? ¿En qué momento yo emprendo? Es que no estoy emprendiendo de 7 de la mañana a 8 de la noche. ¿Por qué no?
Bueno, porque tengo otras responsabilidades. ¿Y cómo hago? Cuando yo estoy empezando con el recoger a los niños en la escuela, el llevarlos, el traerlos, en que si tengo un adulto mayor en la casa que requiere cuidado. Me explico, es ubicar ese empoderamiento desde tu propio rol, del rol que estás asumiendo o desde tus múltiples roles y cómo equiparar ambas cosas. Y también de entender que mi familia forma parte de esto, ¿verdad? Que no es solamente una tarea mía, que no es una responsabilidad 100% mía. Es un poquito trabajar en el cambio de paradigma, ¿verdad? Otra vez, desde el respeto, sin afectar, ¿verdad? Sin que eso genere, digamos, roces en la familia, pero sí desde levantar un poco la voz. Por eso te hablaba mucho desde ese reconocimiento del valor y de trabajar eso, ¿verdad? De entender qué significa ese empoderamiento. Y dentro de este empoderamiento, Rita, dentro de este empoderamiento y de esta preparación que se supone, bueno, que tendríamos que estar, que las mujeres tendrían que estar pasando para poder desarrollarse y poder encontrar puestos de control más importantes dentro de las organizaciones, ¿consideras que haya o existan algunas habilidades blandas o cuáles serían esas habilidades que las mujeres tendrían que desarrollar que les está suponiendo hoy en día quizá una barrera para poder brincar de un puesto que tienen o del rol que han tenido actualmente las mujeres a un rol mucho más participativo, mucho más de mucho más fuerza dentro de las organizaciones? ¿Cuáles serían esas habilidades blandas en las cuales tendríamos que poner atención para poder desarrollar este empoderamiento? Mira, yo pienso que mucho comunicación, trabajo en equipo, resiliencia también, porque empatía, es que yo creo que hay varias de esas cosas que en la naturaleza femenina, ¿verdad? Nosotras las traemos, pero en la organización creo que un gran reto para el liderazgo femenino es liderar como mujer sin necesariamente competir con los hombres. ¿A qué me refiero? A que los espacios en este momento, y muchos espacios, y la investigación los dice, en el liderazgo femenino, significa que son liderazgos muy parecidos a los masculinos. O sea, si vos ves a mujeres en puestos muy altos, inclusive la forma de vestir, ¿verdad? La forma de vestir se parece más al grupo de hombres que están alrededor de ella que a colores muy brillantes, ¿verdad? Y muchos. ¿Por qué? ¿Por qué es que sucede eso? Bueno, porque es la forma de encajar. Entonces, yo creo que por eso esas habilidades, ¿verdad? Que son relevantes para todos los líderes, para todas las personas, pero para las mujeres es no solo ponerlas en práctica, pero desde el creérsela. Y perdona que haga como tanto énfasis en esto, es porque socialmente o históricamente nosotras siempre pensamos que tenemos que demostrar más, siempre. Eso es como un chip aquí metido, ¿verdad? O sea, yo tengo que hacer más para lograr un puesto igual que mi compañero. Entonces, es eso, ¿verdad? Comunicación, empatía, ese liderazgo, pero mucho ese desarrollo de esas habilidades desde la perspectiva no de la competencia, sino de la apropiación más femenina. No sé si queda más o menos claro. Sí, claro. Bueno, la pregunta iba enfocada porque evidentemente estamos en una época histórica donde las mujeres están ganando terreno, pero a la par se está dando este otro tipo de narrativa donde pareciera que sí existe una diferencia, que ya nos comentaste que sí, sobre el liderazgo de un hombre y de una mujer y qué tanto esto afecta dentro de las organizaciones.
Y para esta preparación, este empoderamiento de las mujeres resulta muy importante porque de alguna manera ellas tienen que tener ciertas herramientas, quizá adicionales, que un hombre no tiene, simplemente porque el hombre de alguna manera ya tiene ciertos accesos dentro de nuestra sociedad por el simple hecho de ser hombre. Sin embargo, esta narrativa que estamos teniendo sobre el empoderamiento de las mujeres y cómo hoy en día está cambiando un poco esta situación, ¿tú crees que esta narrativa de empoderamiento se está sosteniendo en la práctica o solamente lo estamos dejando como una narrativa teórica? No, yo sí creo que se lleva a la práctica y que es muy necesaria. La realidad es que sí. Este, Se lleva a la práctica otra vez porque es necesario y ahí te voy a sumar otro elemento, Juan Carlos, y es la sororidad entre las mujeres. ¿Por qué? Porque eso no se ve tanto. No necesariamente en posiciones de liderazgo las mujeres se sienten acompañadas, ¿verdad? Porque pues en esas posiciones de liderazgo hay más hombres, eso es así. Y si además de no sentirse acompañadas, también se sienten juzgadas por sus pares, ¿verdad? Por otras mujeres que no ven bien eso, entonces vieras que es más difícil, ¿verdad? Entonces, sí, claramente es muy necesario ese tema del empoderamiento, pero no viene solo, ¿verdad? Creo que viene inclusive, y te sumo un nuevo elemento, desde la construcción, y por ahí lo dicen los teóricos en temas de género, la construcción de nuevas masculinidades, que a veces dice, ¿cómo me van a enseñar a mí a ser hombre? ¿Verdad? No, pero es desde esa otra perspectiva, ¿verdad? Desde el apoyo, desde el cuidado, desde la participación, desde la equidad, ¿verdad? Pero en esa participación más plena del hombre, ¿verdad? No ser como un espectador nada más del trabajo que hacen las mujeres, sino ser partícipe en esa parte. Claro, claro. Rita, desde tu perspectiva como formadora, como especialista en temas de emprendimiento y de este tipo de habilidades como liderazgo dentro de las mujeres, ¿qué mensaje urgente consideras dejar sobre la mesa en este momento histórico que estamos viviendo? ¿Cuál sería ese mensaje que tú quieras dejar sobre la mesa que es algo que tiene que seguir evolucionando, que tiene que seguir estando sobre la mesa y en la conversación y en la narrativa de nuestros tiempos? Que nos apoyemos entre todos, entre todas las personas. No solo estoy hablando aquí de los hombres a las mujeres, no, es que nos veamos como sociedad más a la par, más en que en este barco estamos todos juntos y que la realidad es que transformar o los cambios para mejorar van a depender de todos. Entonces yo creo que el mensaje es, porque creo que al principio del siglo pasado, el mensaje era de la lucha por los derechos. Y yo creo que la lucha nunca se va a acabar, pero me parece que el mensaje ahora es: conservemos los derechos y sigamos caminando juntos en esos derechos. A eso me refiero. Apoyémonos como personas, como seres humanos. Olvidémonos de las temáticas de la discriminación y caminemos, aprendamos a caminar más juntos. Puede sonar como una utopía, Juan Carlos, pero es que yo creo que nuestra sociedad en realidad necesita más el cuidado, el apoyo. En esta época de tanta tecnología, siento que a veces se privilegia tanto el individualismo y necesitamos volver más bien al colectivismo, a sentirnos parte, a tener como más ese propósito como persona humana. Y creo que eso sería mi mensaje. Aprendamos a apoyarnos y a caminar juntos en todos estos temas.
para cambiar todo este contexto que, que de alguna manera y en algún momento funcionó, pero que hoy en día estamos viviendo otros tiempos, ¿no, Rita? Rita, hoy hablamos del liderazgo femenino en contextos adversos. Y dentro de esta conversación quiero preguntarte, ¿hay algo que dentro de este tema no te haya preguntado, pero tú consideras importante exponer dentro de este tema? Tal vez hacer un poquito de énfasis en eh, lo difícil que es los contextos, digamos, vulnerables, socioeconómicos, donde muchas mujeres, muchísimas de nuestras mujeres en Latinoamérica, eh, la luchan día con día, ¿verdad? Sin apoyo de padres en muchos casos de sus hijos. Eh, Quiero hacer énfasis en que ahí es más difícil, ahí es muchísimo más difícil y porque hay luchas más arraigadas, ¿verdad? A nivel cultural y a nivel social, en ciertos estratos sociales, eh, aunque sabemos que el feminicidio está en todos los estratos sociales, pero las violencias tienden a concentrarse un poco más en estratos sociales más bajos. Entonces, yo sí quiero hacer énfasis en que es necesario, es muy necesario que instituciones, gobierno, apoyos vuelvan la mirada hacia ese motor. Vamos a ver, siempre se habla que el emprendimiento es un motor económico, ¿verdad? En los países, pero también siempre se pone la mirada en los emprendimientos de alto impacto y eso está muy bien. Lo que pasa es que tenemos en la base de la pirámide muchísimos emprendimientos informales que dan sostenimiento a esta economía, no solo a sus familias, ¿verdad? Entonces, creo que esto es importante hablarlo, decirlo y sobre todo yo sí quiero hacer un reconocimiento. Juan Carlos, con las mujeres con las que yo he trabajado de cerca, no hay una sola queja. Que a mí me llama poderosamente la atención que son contextos difíciles, es difícil emprender, es difícil vivir, es difícil mantenerse, pero siempre están llenas como de fe y de ganas de salir adelante. Entonces yo creo que vale la pena no solo visibilizarlo, decirlo, sino que se generen más apoyos desde las instituciones, desde la academia, desde el gobierno, para que estos emprendimientos se desarrollen y crezcan, porque les aseguro que lo que yo conozco de estas mujeres con las que he tenido contacto y muchas que conozco en muchos países de Latinoamérica, lo que tienen ganas es de trabajar, porque trabajan muchísimo de sol a sol todos los días. Eso quisiera nada más hacer énfasis. Gracias. Y bueno, y dejar por ahí esta parte donde el apoyo debe de venir de todos lados, ¿no? Y tú mencionaste la familia, pero también instituciones, pero también escuelas, pero también gobierno, pero también organizaciones sin fines de lucro. Quizás es un trabajo de toda la sociedad para empezar a visibilizar estos pequeños negocios que, como tú lo mencionabas, finalmente es el motor. Acá en México las pequeñas y medianas industrias, las micro, medianas y pequeñas industrias representan hasta el 92-93% de la economía del país. Entonces, no visibilizar estos emprendimientos, incluido obviamente el tema de las mujeres, pues es como darse un balazo en el pie, ¿no? O sea, finalmente ellos son los que mueven la economía. Los grandes capitales, pues en cualquier momento se van, pero los emprendimientos pequeños aquí se quedan, son los que están moviendo el dinero, y pues finalmente es donde hay que voltear a ver y empezar a poner atención. Así es. Maestra Rita Picado, muchas gracias por abrirnos este espacio. Muchas gracias a ti por esta conversación tan fluida, tan amena. Espero poder compartir un poco desde mi experiencia y mis pensamientos y espero de verdad muchos éxitos con el podcast. Maestra Rita, sin duda nos vamos con muchas ideas, pero sobre todo nos vamos con muchas ganas de seguir cuestionando, de seguir construyendo y acompañando sus liderazgos que muchas veces se abren a contracorriente,
Creo que escuchar este tipo de historias nos ayuda a entender mejor lo que pasa detrás de cada logro, de cada paso, de cada mujer, de cada hombre, de cada decisión, cuando estamos dispuestos a romper los moldes. También nos recuerda que hay muchas maneras de liderar, muchas maneras de organizar y que todas merecen ser escuchadas. Nos vamos por ahora, pero la conversación sigue. Yo soy Juan Carlos Florido, muchas gracias por acompañarme y esto fue ¿Cómo va?